Mi nombre es Rafael Hernández, tengo 72 años, y mi propio hijo me abandonó como a un perro en las montañas de Oaxaca. Eduardo, mi hijo mayor, el que yo crié con tanto sacrificio, me llevó a un rancho abandonado y me dijo: «Aquí te pudres, viejo». Pero escúchame bien, amigo que me oyes. Esta historia no termina donde él pensaba. Toda mi vida trabajé con estas manos. Mira, ya están torcidas por la artritis, pero construyeron casas en todo el Distrito Federal. Fui albañil durante 40 años, desde que tenía 18. Cada mañana a las 5 ya estaba levantado, preparando mi lonchera con los tacos que me hacía mi Carmen, mi esposa, que en paz descanse. Ella siempre me decía que mis manos eran benditas, porque podían levantar muros que duraran generaciones. Con esas manos construí nuestra casa en Puebla, ladrillo por ladrillo, durante 30 años. Los fines de semana, después de trabajar toda la semana en las obras de México, tomaba el camión y me iba a nuestro terreno. Ahí estaba yo, mezclando cemento, acarreando varillas, levantando muros. Carmen me llevaba agua de Jamaica y me regañaba cuando trabajaba bajo el sol del mediodía. «Rafael, vas a darte una insolación», me decía. Pero yo no podía parar. Esa casa era nuestro sueño. Recuerdo cuando nació Eduardo, nuestro primer hijo. Yo estaba terminando la segunda recámara. Carmen lo cargaba mientras yo pintaba las paredes de azul claro. «Mira, mijo», le decía al bebé, «tu papá te está haciendo tu cuarto». Eduardo era un niño curioso. Siempre andaba siguiéndome cuando trabajaba en la casa. Le enseñé a mezclar cemento cuando tenía 8 años. Sus manitas pequeñas trataban de cargar los tabiques. Después llegó Paloma, nuestra única niña. Esa chamaca era mi adoración. Para ella amplié la cocina y le hice un pequeño jardín donde plantamos rosas y bugambilias. Paloma ayudaba a su mamá a cuidar las flores mientras yo terminaba el techo de la casa. Luego vino Miguel, el más pequeño. Para cuando él nació, ya teníamos una casa de verdad, con 3 recámaras, sala, comedor, cocina grande y un patio trasero donde Carmen colgaba la ropa. Los domingos, después de misa, nos sentábamos todos en el corredor que construí con mis propias manos. Carmen preparaba mole, los niños jugaban en el patio y yo me sentía el hombre más rico del mundo. No teníamos mucho dinero, pero teníamos nuestra casa, nuestra familia. Eduardo ya estudiaba para ingeniero, Paloma era la más inteligente de su clase y Miguel soñaba con ser maestro. Los años pasaron volando. Eduardo se recibió de ingeniero civil, se casó con Isabel, una muchacha de buena familia, y puso su empresa constructora. Constructora Hernández, le puso. Yo me sentía tan orgulloso. Mi hijo, el que había aprendido a mezclar cemento conmigo, ahora tenía su propia empresa. Paloma se casó con un contador de Cholula y se fue a vivir allá. Miguel siguió estudiando, se hizo profesor de primaria como quería. Pero la vida a veces te pega cuando menos lo esperas. Carmen empezó a sentirse mal hace 3 años. Al principio pensamos que era cansancio, ya sabes, los años no pasan en balde, pero era algo peor. El cáncer se la llevó en 6 meses. 6 meses nada más, después de 45 años de matrimonio. Cuando Carmen murió, me quedé solo en esa casa tan grande. Cada rincón me recordaba a ella. La cocina donde hacía sus tortillas de mano, la sala donde veíamos las telenovelas juntos, nuestro cuarto donde me despertaba cada mañana con su sonrisa. Los niños venían a visitarme, pero cada uno tenía su vida. Eduardo estaba muy ocupado con su empresa, Paloma vivía lejos con sus hijos y Miguel trabajaba en una escuela en Tlaxcala. Fue entonces cuando Eduardo empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que era preocupación de hijo, ya sabes. «Papá, no puedes estar solo», me decía. «Ven a vivir conmigo. Isabel está de acuerdo. Tenemos una recámara perfecta para ti». Yo no quería dejar mi casa.
la casa que construí para Carmen y para mí. Pero Eduardo insistía. Papá, ya estás muy grande para cuidar una casa tan grande. Además, así podré cuidarte mejor. Isabel también me hablaba bonito. Don Rafael, usted es bienvenido en nuestra casa. Los niños estarán felices de tener al abuelo cerca. Sus hijos, Sofía y Rodrigo, eran buenos nietos, pero yo extrañaba mi espacio, mi rutina, mis cosas. Eduardo siguió insistiendo durante meses. Un día llegó con unos papeles. Papá, necesito que firmes esto. Es para que la casa esté segura por si algo te pasa. Así no habrá problemas con los trámites. Yo confié en él. Era mi hijo, el ingeniero, el que sabía de esas cosas legales. Firmé sin leer bien. Qué tonto fui, Dios mío. Al principio, vivir con Eduardo e Isabel no estaba tan mal. Tenía mi cuarto, me daban mis comidas, veía a mis nietos todos los días, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Eduardo llegaba cansado del trabajo y ya no platicaba conmigo como antes. Isabel empezó a hacer comentarios. Ay, don Rafael, ya se le olvidó cerrar la llave del agua otra vez. Don Rafael, ¿puede hacer menos ruido en las mañanas? Los niños necesitan dormir. Después me di cuenta de la verdad. Un día llegó un hombre preguntando por mí. Era el nuevo inquilino de mi casa. ¿Cuándo va a venir a recoger sus cosas, don Rafael?, me preguntó. El ingeniero Eduardo me dijo que usted ya no vive ahí. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Mi casa, la que construí con estas manos, estaba rentada. Eduardo había puesto la casa a su nombre cuando firmé esos papeles. Esa noche lo enfrenté. Eduardo, ¿qué hiciste con mi casa? Él ni siquiera se inmutó. Papá, la casa ahora es mía. Tú me la traspasaste. Está mejor así, yo me encargo de todo. Además, ya no la necesitas. Vives aquí con nosotros. Le grité, le reclamé, pero él me dijo que ya estaba decidido. Papá, ya estás muy viejo. No puedes manejar esas responsabilidades. Yo me encargo de todo ahora. Las cosas empeoraron después de eso. Eduardo empezó a tratarme como si fuera una carga. Carga inútil, le oí decir a Isabel cuando pensaban que yo no escuchaba. Ya no me dejaban ver la televisión cuando quería. Los niños necesitan hacer tarea, don Rafael. Váyase a su cuarto. Ya no podía recibir visitas. Cuando Paloma quiso venir a verme, Eduardo le dijo que yo estaba enfermo. Cuando Miguel llamaba, Isabel decía que yo estaba descansando. Me sentía como prisionero en esa casa. Eduardo me quitó mi llave de la entrada. Es por seguridad, papá. No queremos que salga y se pierda. Pero yo sabía que era para controlarme. Ya no era el abuelo querido, era el estorbo que no sabían qué hacer conmigo. Una mañana, Eduardo entró a mi cuarto muy temprano. Papá, te voy a llevar a un lugar mejor para ti. Es un lugar tranquilo, en el campo, donde podrás descansar. Yo sabía que algo malo venía. Lo conocía desde que era niño, sabía cuándo me mentía. Empacó mis pocas cosas en una bolsa de plástico. Mi ropa, mis medicinas, la foto de Carmen que siempre tenía en mi mesa de noche. No necesitas más que eso, me dijo. Me subió a su camioneta sin explicarme nada más. Manejamos durante horas, saliendo de Puebla, entrando a las montañas de Oaxaca. Yo conocía el camino. Era el rumbo al viejo rancho de mi papá, donde había pasado algunos veranos cuando era niño. Pero ese rancho llevaba años abandonado desde que mi papá murió. Cuando llegamos, vi la casita de adobe medio caída, con el techo de lámina oxidado y las paredes agrietadas. Los arbustos habían crecido por todos lados. Eduardo se bajó de la camioneta y sacó mis cosas. También sacó una bolsa con latas de frijoles y atún y una loja vieja que reconocí. Era la que mi papá usaba para trabajar la tierra. «Aquí te vas a quedar, papá», me dijo sin mirarme a los ojos. «Este lugar es tuyo, era de tu papá.
Aquí puedes vivir tranquilo sin que nadie te moleste. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Eduardo, hijo, ¿qué estás haciendo? No puedo quedarme aquí solo. Esta casa está abandonada. Él siguió sacando mis cosas como si no me hubiera escuchado. Hay un pozo ahí atrás, todavía tiene agua. En el pueblo de San Bartolomé, a 2 kilómetros, puedes comprar lo que necesites. Aquí tienes comida para una semana. Traté de agarrarlo del brazo. Eduardo, por favor, no me hagas esto. Soy tu padre. ¿Cómo me vas a dejar aquí solo? Él se zafó de mi mano con fuerza. Por primera vez me miró a la cara, pero no vi a mi hijo en esos ojos. Vi a un extraño, a un hombre cruel que no conocía. «Aquí te pudres, viejo», me dijo con una voz que nunca le había oído. «Ya no aguanto tenerte en mi casa, eres una carga inútil. Isabel ya no te soporta, los niños se quejan de ti. Será mejor para todos que te quedes aquí». Se subió a su camioneta y arrancó el motor. Yo corrí detrás del carro, gritándole que no me dejara, que por favor se llevara a su papá de vuelta, pero él ni siquiera volteó a verme. Vi su camioneta alejarse por el camino de terracería hasta que se perdió entre los árboles. Me quedé ahí parado, con mi bolsa de ropa en una mano y viendo el polvo que había levantado su carro. 72 años tengo, y mi propio hijo me abandonó como a un animal. En ese momento, hermano que me escuchas, creí que iba a morir ahí, solo y olvidado en las montañas. Pero la vida, te voy a decir algo, la vida a veces te sorprende cuando ya no esperas nada. Lo que encontré en ese terreno abandonado cambiaría todo. Eduardo pensó que me estaba condenando a morir, pero sin saberlo me estaba llevando hacia mi salvación. Esa primera noche en la casita abandonada casi me muero del frío. No tenía cobijas suficientes y el viento se colaba por todas las rendijas de las paredes de adobe. Me acurruqué en un rincón con mi chamarra puesta, tratando de no pensar en lo que Eduardo me había hecho. Cada ruido me despertaba. Los búhos, los grillos, el crujir de las vigas viejas. No había electricidad, por supuesto. La única luz venía de la luna que se filtraba por los hoyos del techo. Al amanecer me levanté todo adolorido y empecé a revisar la casa. Era peor de lo que había visto la noche anterior. El techo de lámina tenía varios agujeros por donde había entrado la lluvia durante años. El piso de tierra estaba lleno de charcos secos y hojas podridas. En la cocina había un anafre viejo y oxidado, pero sin gas, un fregadero sin tubería. Las paredes estaban manchadas de humedad y tenían grietas enormes. Recordé que mi papá me había contado que había un pozo en la parte de atrás. Salí a buscarlo entre la maleza. Lo encontré tapado con una lámina carcomida. Cuando la quité, vi que efectivamente tenía agua, pero estaba verdosa y llena de hojas. Tendría que limpiarla si quería tomarla. Con las pocas fuerzas que tenía, empecé a sacar el agua sucia con una lata vieja que encontré. Tardé toda la mañana, pero poco a poco el agua se fue aclarando. No era la mejor, pero al menos podía beberla sin que me hiciera daño. Tenía mucha sed después de llorar toda la noche. Los primeros días fueron terribles, no te voy a mentir. Comía una lata de frijoles en la mañana y otra en la noche. El atún me lo guardaba para cuando ya no pudiera más del hambre. Eduardo me había dejado como 10 latas nada más. Calculé que me durarían una semana si racionaba bien la comida. Pero yo no era ningún cobarde. 40 años trabajando en construcción me habían enseñado a resolver problemas con las manos. Lo primero que hice fue arreglar el techo. Busqué entre los escombros del rancho y encontré algunas láminas que todavía servían. Con piedras y pedazos de madera armé una escalera improvisada. Estas viejas manos todavía recordaban cómo clavar y acomodar las láminas para que no se filtrara la lluvia. Me tomó 3 días arreglar lo peor del techo. Me caí 2 veces de la escalera improvisada,
pero gracias a Dios no me pasó nada grave. Solo unos raspones en las manos y un moretón en la rodilla. Mientras trabajaba, pensaba en Carmen. Ella siempre me decía que mis manos podían arreglar cualquier cosa. «Rafael, tú puedes», me repetía en mi mente su voz. Después me dediqué a limpiar la casa por dentro. Saqué todas las hojas secas, los escombros, las ramas que se habían metido por las ventanas rotas. Encontré una escoba vieja hecha con ramas de árbol, de esas que hacía mi abuela. Con esa escoba barrí cada rincón hasta que el piso de tierra quedó parejo. Para las ventanas, corté unos pedazos de plástico de una lona que encontré y los clavé con clavitos oxidados. No era lo ideal. But al menos ya no entraba tanto viento. Por las noches prendía una fogata pequeña en el patio para calentarme y cocinar mis frijoles. La lata la abría con una piedra filosa, porque no tenía abrelatas. Al cuarto día se me acabaron las latas de frijoles. Caminé hasta San Bartolomé, el pueblito que Eduardo me había mencionado. Efectivamente estaba como a 2 kilómetros, pero para mí, con mis piernas de viejo, fue una caminata pesada. En la tiendita del pueblo compré más latas, unas tortillas, sal, chile piquín y una vela para tener luz en las noches. La señora de la tienda, doña Esperanza, me miró con curiosidad. «¿Usted es el que se quedó en el rancho viejo de don Aurelio?» Así se llamaba mi papá, Aurelio Hernández. Le dije que sí, que yo era su hijo. «Ay, don Rafael, ese lugar está muy abandonado. ¿No tiene familia que lo cuide?» No le conté toda la verdad. Nomás le dije que quería pasar un tiempo tranquilo en el campo. Regresé a la casita con mis provisiones, pero sabía que no podía estar comprando comida cada 2 días. El dinero que tenía en la cartera no me iba a durar mucho. Tenía que buscar la manera de sobrevivir por mi cuenta. Fue entonces que se me ocurrió hacer una huerta. El terreno alrededor de la casa estaba lleno de maleza y arbustos, pero la tierra se veía buena. Mi papá había sembrado ahí antes, según recordaba. Si lograba limpiar un pedazo de terreno, podría plantar frijoles, chiles, quelites, tal vez hasta calabazas. Eduardo había dejado la loja vieja de mi papá, seguramente pensando que me serviría para cavarme mi propia tumba. Pero esa loja iba a ser mi salvación. Empecé a trabajar desde temprano en la mañana, cuando el sol no pegaba tan fuerte. Cortaba los arbustos con un machete oxidado que encontré colgado en lo que quedaba del cobertizo. Era trabajo pesado para mis años, pero cada día me sentía un poco más fuerte. Mi cuerpo recordaba los movimientos de cuando era joven y ayudaba a mi papá en las siembras. Cortar, arrancar raíces, voltear la tierra. Mis manos se llenaron de callos nuevos sobre los callos viejos de tantos años de construcción. Después de una semana, logré limpiar un cuadro como de 10 metros por 10 metros. Era un buen espacio para empezar mi huerta. La tierra estaba dura por tantos años sin trabajarse, pero poco a poco la fui aflojando con la loja. Me dolía la espalda cada noche, pero era un dolor distinto al que sentía en mi corazón por lo que Eduardo me había hecho. Era un dolor de trabajo, un dolor que tenía esperanza. Una mañana, cuando estaba cavando para hacer los surcos donde plantaría los frijoles, la loja pegó contra algo duro. Pensé que era una piedra grande. Cavé alrededor tratando de sacarla, pero no era una piedra. Era algo redondo, como una olla de barro. Seguí cavando con más cuidado hasta que pude sacarla completa. Era una vasija de barro, pero no como las que hacen ahora. Esta tenía unos dibujos muy raros grabados alrededor. Figuras de animales que no reconocí, líneas que formaban patrones como laberintos, símbolos que parecían escritura pero no era español ni nada que hubiera visto antes. La limpié con agua del pozo y la puse al sol para secarla mejor. Mi papá me había contado historias cuando yo era niño. Decía que estas tierras habían sido de los zapotecos,
los indios que vivieron aquí antes de que llegaran los españoles. Rafael, me decía, esta tierra está llena de secretos de los antepasados. Algún día alguien va a encontrar los tesoros que dejaron escondidos. Yo nunca le había puesto mucha atención a esas historias, pero ahora, viendo esa vasija tan rara, me acordé de sus palabras. Decidí seguir cavando en esa área, pero con más cuidado. Al día siguiente encontré algo que brillaba entre la tierra. Era un collar de piedras verdes, pero no piedras comunes. Eran como cristales, muy bien pulidos, con un color verde que nunca había visto. Las cuentas estaban enhebradas en un hilo que se deshizo en mis manos, pero las piedras quedaron intactas. Cada día encontraba algo nuevo. Un cuchillo de piedra negra, muy filoso, con el mango tallado con más de esos símbolos extraños. Unas figuritas de personas o dioses, no sabía bien, pero estaban muy bien hechas. Una máscara pequeña de jade con ojos que parecían mirarte. Cada pieza la limpiaba con cuidado y la guardaba en una caja de cartón que había encontrado en la casa. Al cabo de 2 semanas, tenía como 20 objetos diferentes. Todos estaban enterrados en la misma área, como si hubiera sido un lugar especial para los antiguos. Me acordé de lo que decía mi papá sobre los tesoros de los antepasados. ¿Sería posible que hubiera encontrado algo valioso? Una noche, mientras contemplaba mis hallazgos a la luz de la vela, pensé en Eduardo. Él me había abandonado aquí creyendo que me iba a morir de hambre y soledad, pero tal vez, sin saberlo, me había llevado exactamente al lugar donde tenía que estar. Estas tierras de mis antepasados me estaban dando algo que podría cambiar mi vida. No sabía qué hacer con lo que había encontrado. No sabía si realmente valía algo o si eran nomás curiosidades. Pero algo en mi corazón me decía que había encontrado algo importante. Los objetos tenían una energía especial, como si guardaran historias de siglos pasados. Seguí trabajando mi huerta, pero ahora con doble propósito. Por un lado necesitaba la comida para sobrevivir. Por otro lado, quería seguir explorando qué más había enterrado en esa tierra. Cada día de trabajo era como abrir un regalo sorpresa. Nunca sabía qué me iba a encontrar cuando la loja tocara algo duro bajo la tierra. Los frijoles que planté empezaron a brotar. Mis pequeñas plantas de chile también asomaron sus primeras hojitas. La huerta me estaba dando esperanza de que podría sobrevivir por mi cuenta. Pero los tesoros enterrados me estaban dando algo más grande, la posibilidad de que mi historia no terminara como Eduardo había planeado. Por las noches, cuando me dolían los huesos del trabajo del día, me quedaba viendo mis hallazgos y pensaba en mi Carmen. «Mira, vieja», le decía a su foto, «tal vez tu Rafael no está tan acabado como creía nuestro hijo». Después de un mes de encontrar tantas cosas raras, decidí que tenía que consultar con alguien que supiera más que yo. No podía seguir guardando esos objetos sin saber qué eran realmente. Una mañana temprano caminé hasta San Bartolomé con mi mejor hallazgo en una bolsa de manta. Había escogido la máscara de jade y el collar de piedras verdes porque eran las piezas que se veían más finas. En el pueblo pregunté por alguien que fuera estudiado. Doña Esperanza, la de la tienda, me dijo que fuera a buscar al maestro Agustín. Don Agustín sabe mucho de la historia de por aquí, me explicó. Él estudió en la ciudad y siempre anda diciendo que estas tierras están llenas de antigüedades de los indios. Encontré al maestro Agustín en la escuela primaria del pueblo. Era un hombre como de 50 años, delgado, con lentes y una barba canosa muy bien cuidada. Estaba preparando sus clases cuando toqué a la puerta de su salón. «Buenos días, maestro. Me dijeron que usted sabe de cosas antiguas». Él me invitó a sentarme y me ofreció un vasito de agua. Le platiqué que estaba viviendo en el rancho viejo de mi papá y que había encontrado unas cosas enterradas mientras hacía mi huerta. Saqué la máscara de jade de la bolsa y se la puse enfrente.
El maestro Agustín se quedó callado por un largo rato, no más viendo la pieza, dándole vueltas entre sus manos con mucho cuidado. «Don Rafael», me dijo por fin, «¿de dónde sacó esto exactamente?». Le expliqué dónde había estado cavando, qué otros objetos había encontrado. Él seguía examinando la máscara, pasando sus dedos por los grabados. «Esto no es cualquier cosa, don Rafael. Esto parece arte zapoteco precolombino auténtico». Me explicó que los zapotecos habían sido una civilización muy avanzada que vivió en Oaxaca durante siglos, mucho antes de que llegaran los españoles. Si lo que usted encontró es genuino, estamos hablando de piezas de valor histórico incalculable. Sacó su teléfono celular y empezó a tomar fotos de la máscara desde todos los ángulos. «Don Rafael, necesito contactar a unas personas en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos son los expertos que pueden decir si esto es auténtico. Yo no sabía qué era eso del instituto, pero si el maestro decía que era importante, le creía. Él conocía de libros y estudios, yo nomás conocía de mezcla y tabiques». El maestro Agustín llamó ese mismo día. Habló con varias personas, describiendo lo que yo había encontrado. Al final me dijo que en 2 días iba a venir una arqueóloga de México para examinar mis hallazgos. «Es muy importante que no siga removiendo tierra hasta que llegue la doctora Elena Vargas», me advirtió. «Si realmente encontró un sitio arqueológico, tenemos que preservar todo como está». Regresé a mi rancho con el corazón latiendo fuerte. ¿Sería posible que mis hallazgos fueran realmente valiosos? Durante esos 2 días no pude dormir bien. Repasaba una y otra vez todos los objetos que había encontrado, tratando de imaginar quién los había enterrado ahí y por qué. La doctora Elena Vargas llegó un jueves por la mañana en una camioneta blanca del gobierno, acompañada del maestro Agustín y otro señor con cámaras fotográficas. Era una mujer como de 40 años, morena, con el cabello recogido y ropa práctica para trabajo de campo. Traía una maleta llena de instrumentos que yo no conocía. «Don Rafael», me dijo después de que el maestro nos presentara. «El maestro Agustín me mandó las fotos de la máscara. Vengo a examinar todo lo que usted ha encontrado». Le enseñé mi caja con todos los objetos. Ella se puso unos guantes de plástico y empezó a sacar cada pieza con un cuidado que nunca había visto. Tenía una lupa especial y una lámpara pequeña para ver mejor los detalles. Durante 2 horas examinó cada objeto. Tomaba medidas, hacía anotaciones en un cuaderno, le decía al fotógrafo qué ángulos tomar. De vez en cuando hacía comentarios en palabras que yo no entendía, pero su cara mostraba emoción, como si hubiera encontrado algo muy importante. «Don Rafael», me dijo finalmente, «lo que usted encontró es extraordinario. Estos son objetos zapotecos genuinos, probablemente del siglo XIV. La calidad del jade, el estilo de los grabados, la técnica de pulido, todo indica que pertenecieron a alguien de muy alto rango en la sociedad zapoteca, posiblemente un sacerdote o un gobernante». Me explicó que la zona donde yo había estado cavando probablemente era un entierro ceremonial. Los zapotecos enterraban a sus personas importantes con objetos preciosos para acompañarlos en el más allá. Lo que usted encontró es una tumba intacta, algo extremadamente raro. El fotógrafo siguió tomando fotos mientras ella hablaba. «¿Y eso qué significa, doctora?», le pregunté. Ella me miró con una sonrisa. «Significa, don Rafael, que su terreno es ahora un sitio arqueológico protegido por el gobierno mexicano. Esto es patrimonio cultural de la nación». En las siguientes semanas todo cambió completamente. La doctora Elena regresó con un equipo completo de arqueólogos. Pusieron una carpa grande en mi terreno y empezaron excavaciones profesionales.
Con pinceles pequeños y herramientas especiales fueron descubriendo más objetos, vasijas pintadas, figuras de oro, huesos humanos muy antiguos, más joyas de jade. Un día la doctora Elena me llevó aparte para hablar conmigo en privado. Don Rafael, tengo noticias importantes para usted. El instituto ha decidido declarar oficialmente este lugar como zona arqueológica protegida. Esto significa que nadie puede construir aquí ni alterar el terreno sin permiso especial. Me preocupé pensando que me iban a quitar mi refugio. ¿Y yo qué voy a hacer, doctora? Esta casita es lo único que tengo. Ella me tranquilizó con una sonrisa. Al contrario, don Rafael, el instituto necesita un guardián permanente para cuidar el sitio. Queremos ofrecerle el puesto oficial de guardián del patrimonio cultural. Me explicó que como guardián oficial recibiría un salario mensual de 50,000 pesos del gobierno federal. Además, agregó, cuando abramos el sitio al turismo, usted recibirá un porcentaje de los ingresos. Este lugar va a atraer visitantes de todo el mundo. No podía creer lo que estaba escuchando. 50,000 pesos al mes era más dinero del que había ganado nunca como albañil. Y encima me iban a pagar por cuidar la tierra de mis antepasados, por vivir en el lugar donde mi papá había nacido. Hay una condición importante, me dijo la doctora Elena. Usted va a tener que aprender sobre la cultura zapoteca para poder guiar a los visitantes. ¿Estaría dispuesto a estudiar? Le dije que sí, que toda mi vida había aprendido cosas nuevas. Si había aprendido a construir casas con mis manos, también podía aprender sobre los antepasados. Durante los siguientes meses, mientras continuaban las excavaciones, la doctora Elena me enseñó sobre los zapotecos. Me trajo libros con dibujos, me explicó el significado de los símbolos en las piezas que yo había encontrado. Aprendí que la máscara de jade representaba al dios de la lluvia, que el collar de piedras verdes había pertenecido a un sacerdote muy poderoso. Don Rafael, me decía, usted tiene un don especial. Encontró exactamente el lugar correcto en su primera excavación. Eso no es coincidencia. Yo le contaba las historias que me había contado mi papá sobre los tesoros de los antepasados. Ella escuchaba con mucha atención. Su padre tenía razón. Esta tierra guarda secretos muy importantes. Un día llegaron periodistas de Oaxaca y de México. Querían entrevistarme para los periódicos y la televisión. Al principio me daba pena, pero la doctora Elena me convenció. Su historia necesita ser conocida, don Rafael. Usted es el descubridor de uno de los sitios arqueológicos más importantes de los últimos años. La entrevista salió en el periódico Noticias de Oaxaca, con una foto mía sosteniendo la máscara de jade. El título decía, Albañil jubilado, descubre tesoro zapoteco en terreno familiar. También hicieron un reportaje para la televisión, donde mostraban las excavaciones y me entrevistaban contando cómo había encontrado los primeros objetos. El gobierno del estado organizó una ceremonia oficial para entregarme mi nombramiento como guardián del patrimonio cultural. Vino el secretario de Turismo, la directora del Instituto de Antropología, autoridades del municipio. Me dieron un diploma enmarcado y una placa de metal que pusieron en la entrada de mi terreno. Don Rafael Hernández, decía la placa, guardián del sitio arqueológico Cerro de los Tesoros, descubridor y protector del patrimonio cultural zapoteco. Nunca pensé que mi nombre iba a estar grabado en una placa oficial del gobierno. Yo, que nomás sabía mezclar cemento y levantar paredes. Con mi primer salario mandé a construir una casita nueva al lado de la antigua. Nada lujosa, pero con techo firme, paredes bien hechas, agua entubada y luz eléctrica. Los arqueólogos me ayudaron con los permisos especiales para construir dentro de la zona protegida. Mi nueva casa tenía 2 cuartos,
uno para dormir y otro que convertí en museo pequeño donde guardaba réplicas de los objetos encontrados para enseñárselas a los visitantes. El maestro Agustín se volvió mi amigo cercano. Venía seguido a visitarme y me ayudaba a estudiar más sobre la historia zapoteca. Don Rafael, me decía, usted se ha convertido en uno de los guardianes más respetados de Oaxaca. Su dedicación es ejemplar. Los turistas empezaron a llegar poco a poco. Al principio eran estudiantes y profesores de universidades, después llegaron familias mexicanas y luego turistas extranjeros. Yo les daba recorridos por el sitio arqueológico, les contaba la historia de los zapotecos, les enseñaba dónde había encontrado cada objeto. Me gustaba ver sus caras de asombro cuando les explicaba que todo había empezado porque yo necesitaba hacer una huerta para sobrevivir. Una tarde, mientras guiaba a un grupo de turistas alemanes, pensé en Eduardo. Mi hijo me había abandonado aquí creyendo que me estaba condenando a morir solo y olvidado, pero sin saberlo, me había llevado exactamente al lugar donde estaban esperándome los tesoros de mis antepasados. La tierra que él pensó que sería mi tumba se había convertido en mi salvación y mi gloria. Los reportajes en televisión llegaron hasta Puebla. Sabía que tarde o temprano mi familia se iba a enterar de mi nueva vida. Paloma fue la primera en llamarme al teléfono que me había instalado el gobierno en mi nueva casa. «Papá», me dijo llorando, «vi las noticias en la televisión. No sabía que Eduardo te había hecho eso. Perdóname por no haber buscado más. También Miguel me llamó desde Tlaxcala. Papá, estoy tan orgulloso de ti. Eres famoso en todo México». Mis 2 hijos menores querían venir a visitarme inmediatamente, pero les dije que esperaran un poco. Todavía tenía una cuenta pendiente que saldar. Eduardo no me había llamado, pero sabía que también se había enterado. El orgullo herido y la desesperación tarde o temprano lo traerían hasta acá. Yo estaría esperándolo, pero ya no como el viejo abandonado que se había llevado. Ahora era don Rafael Hernández, guardián del patrimonio cultural, el hombre que había descubierto uno de los tesoros arqueológicos más importantes de México. Mi historia estaba lejos de terminar. Los zapotecos me habían dado una segunda oportunidad y yo no la iba a desperdiciar. Mientras yo me establecía como guardián de los tesoros zapotecos, la vida de Eduardo se desmoronaba como casa mal construida. No me enteré de sus problemas hasta mucho después, cuando él mismo vino a contármelos con lágrimas en los ojos. Pero te voy a platicar cómo fueron cayendo las fichas de su castigo, porque la vida tiene una manera muy particular de hacer justicia. Eduardo había puesto mi casa de Puebla como garantía para un préstamo grande que pidió para expandir su constructora Hernández. Su socio, Rodolfo Castillo, le había convencido de que podían ganar mucho dinero construyendo un fraccionamiento de lujo en las afueras de la ciudad. Eduardo, le decía Rodolfo, con tu experiencia en construcción y mis contactos en el gobierno, vamos a hacer una fortuna. Mi hijo, siempre ambicioso, hipotecó la casa que yo había construido con mis propias manos para conseguir los 3 millones de pesos que necesitaban para el proyecto. El banco aceptó la garantía porque la casa estaba bien ubicada y bien construida. Eduardo firmó todos los papeles sin consultarme nada, porque legalmente la casa ya era suya, después de que me hizo firmar aquellos documentos engañosos. Al principio, todo parecía ir bien. Compraron el terreno, consiguieron los permisos, empezaron la construcción de las primeras casas del fraccionamiento. Eduardo se sentía el rey del mundo. Le compró un carro nuevo a Isabel, inscribió a sus hijos en escuelas privadas más caras, hasta cambió su camioneta por una de último modelo. «Ya somos ricos», le decía a su esposa. Pero Rodolfo Castillo resultó ser un vivales de los peores.
Sin que Eduardo se diera cuenta, su socio estaba desviando dinero del proyecto hacia cuentas personales en el extranjero. Cuando los clientes daban sus anticipos para comprar las casas, Rodolfo se quedaba con una parte diciéndole a Eduardo que eran gastos administrativos necesarios. El fraude se descubrió cuando los proveedores de material empezaron a quejarse de que no les pagaban. Eduardo fue a revisar las cuentas de la empresa y se dio cuenta de que faltaban millones de pesos. Confrontó a Rodolfo, pero su socio ya tenía todo planeado. Eduardo, hubo unos gastos imprevistos. No te preocupes, yo me encargo de resolver todo. Una mañana, Eduardo llegó a la oficina y encontró las puertas cerradas con candado. Rodolfo se había llevado todo. El dinero que quedaba en las cuentas, las computadoras, hasta los archivos con los contratos de los clientes. Se había esfumado como humo, dejando a Eduardo con todas las responsabilidades legales. Los clientes que habían dado anticipos para sus casas empezaron a demandar a la constructora Hernández. Eran familias enteras que habían ahorrado durante años para comprar su casa propia, y ahora se quedaban sin dinero y sin casa. Eduardo trataba de explicarles que él también había sido estafado, pero la responsabilidad legal era de él como director de la empresa. Las demandas se acumularon. Los abogados de los clientes embargaron las cuentas de la constructora, después los vehículos de la empresa, después los bienes personales de Eduardo, su camioneta nueva, el carro de Isabel, hasta los muebles de su casa fueron a dar al embargo. Pero lo peor estaba por venir. El banco donde Eduardo había hipotecado mi casa empezó a exigir los pagos del préstamo. Con la empresa quebrada y sin ingresos, Eduardo no podía pagar las mensualidades. 3 meses después de que Rodolfo desapareció, el banco ejecutó la hipoteca. Mi casa, la casa que yo construí ladrillo por ladrillo durante 30 años, fue rematada para pagar las deudas de Eduardo. La vendieron por menos de lo que valía, como siempre pasa en los remates bancarios. Eduardo recibió un papel del banco informándole que después de pagar el préstamo y los intereses, todavía debía 2 millones de pesos. Isabel no aguantó la presión. Eduardo le dijo, me casé con un ingeniero exitoso, no con un quebrado que perdió hasta la casa de su padre. Las peleas en su casa se volvieron constantes. Isabel le echaba en cara que por su ambición habían perdido todo. ¿Cómo le voy a explicar a mis hijos que ahora somos pobres por tu culpa? Los niños, Sofía y Rodrigo, no entendían por qué de repente tenían que cambiarse de escuela y mudarse a una casa más pequeña. Papá, le preguntaba Rodrigo, ¿por qué ya no tenemos carro? Eduardo no sabía cómo explicarle a un niño de 10 años que su papá había perdido todo por confiar en la persona equivocada. Isabel empezó a llevarse a los niños a casa de sus padres los fines de semana. Después, las visitas se hicieron más largas. Necesito tiempo para pensar, le decía a Eduardo. Un día regresó a la casa con papeles de divorcio. Ya no puedo más, Eduardo. Mis hijos merecen estabilidad. Eduardo trató de convencerla de que podían salir adelante juntos, que iba a buscar trabajo, que iba a pagar las deudas poco a poco. Pero Isabel ya había tomado su decisión. Mis padres me van a ayudar con los gastos de los niños. Tú resuelve tu vida como puedas. El divorcio se finalizó en 6 meses. Isabel se quedó con la custodia de los niños y se mudó definitivamente a casa de sus padres en otra ciudad. Eduardo podía ver a sus hijos cada 2 fines de semana, pero tenía que pagar pensión alimenticia que con sus deudas era imposible cubrir. Mi hijo se quedó completamente solo, sin empresa, sin casa, sin esposa, sin hijos, con deudas millonarias y sin manera de pagarlas. Tuvo que mudarse a un cuarto de azotea en una colonia popular, el mismo tipo de vivienda donde habían vivido sus abuelos antes de que yo construyera nuestra casa familiar.
Eduardo buscó trabajo como empleado en otras constructoras, pero su reputación estaba manchada por el escándalo del fraccionamiento. Los dueños de las empresas conocían su historia y no querían arriesgarse a contratarlo. Eduardo Hernández. ¿No eres tú el de la constructora Hernández que estafó a tantas familias?, le preguntaban en las entrevistas. Durante meses sobrevivió haciendo trabajos de albañilería mal pagados. El ingeniero civil que había despreciado el trabajo manual de su padre, ahora cargaba bultos de cemento y mezclaba concreto para otros contratistas. Sus manos, que habían estado acostumbradas a firmar contratos y dirigir obras, ahora se llenaban de callos como las mías habían estado toda la vida. Por las noches, en su cuarto de azotea, Eduardo pensaba en todo lo que había perdido. Recordaba cómo me había tratado los últimos meses antes de abandonarme, cómo me había quitado la casa, cómo me había llamado carga inútil. Ahora él era quien se sentía inútil, quien no tenía casa propia, quien dependía de trabajos de a peso. Paloma y Miguel, mis otros hijos, se enteraron de la situación de Eduardo, pero no le ofrecieron ayuda. Ellos habían descubierto la verdad de cómo me había tratado, cómo me había engañado con los papeles de la casa, cómo me había abandonado en las montañas. Eduardo se merece lo que le está pasando, le dijo Paloma cuando él le habló por teléfono pidiendo apoyo. Una noche, Eduardo estaba en una fonda barata comiendo un plato de frijoles cuando escuchó las noticias en la televisión. Era un reportaje sobre sitios arqueológicos importantes de México. De repente apareció mi cara en la pantalla, sosteniendo la máscara de jade, con mi placa de guardián del patrimonio cultural. Don Rafael Hernández, decía el reportero, descubrió uno de los tesoros zapotecos más importantes de las últimas décadas en un terreno familiar en Oaxaca. Ahora recibe un salario mensual del gobierno federal y participaciones del turismo que podrían alcanzar los cientos de miles de pesos anuales. Eduardo se quedó petrificado viendo la televisión. Su padre, el viejo inútil que había abandonado para que se muriera, ahora era famoso en todo México y tenía más dinero del que Eduardo había ganado nunca. El reportaje mostraba mi nueva casa, las excavaciones arqueológicas, los turistas que venían a conocer el sitio. El señor Hernández vive ahora cómodamente como guardián oficial del sitio, continuaba el reportero, y se ha convertido en uno de los guías turísticos más respetados de la región. Había imágenes mías explicándole a visitantes extranjeros sobre la cultura zapoteca, completamente transformado del hombre quebrado que él había dejado en la montaña. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Se dio cuenta de la ironía cruel de la situación. Él había perdido todo, incluyendo la casa que yo había construido, mientras que yo había encontrado riqueza y respeto en el lugar donde él pensó que iba a morirme. La tierra que él consideró un destierro se había convertido en mi bendición. Durante semanas, Eduardo luchó entre su orgullo herido y su desesperación económica. Sabía que me debía una disculpa enorme, pero también sabía que necesitaba mi ayuda para salir del hoyo donde había caído. Sus acreedores lo presionaban constantemente, había recibido amenazas y la pensión alimenticia que no podía pagar lo tenía en problemas legales. Finalmente, una mañana tomó un autobús hacia Oaxaca. El viaje duró 8 horas, las mismas 8 horas que había manejado cuando me llevó a abandonarme, pero ahora él era el desesperado. Llegó al pueblo de San Bartolomé y preguntó cómo llegar al sitio arqueológico del Don Rafael. Cuando llegó a mi terreno, vio la transformación completa. Mi casa nueva, la carpa de los arqueólogos, el letrero oficial del gobierno, los carros de turistas. Me encontró guiando a un grupo de visitantes japoneses, explicándoles en mi español sencillo la historia de los zapotecos.
Yo vestía una camisa limpia con el logo del Instituto de Antropología. Me veía saludable, próspero, respetado. Eduardo esperó hasta que terminé con los turistas. Cuando nos quedamos solos, se acercó lentamente. Yo lo vi venir desde lejos, pero no hice ningún gesto de reconocimiento. Lo dejé caminar hasta donde estaba yo, parado junto a la excavación principal, donde había encontrado los primeros tesoros. «Papá», me dijo con voz quebrada, «vengo a pedirte perdón». Se veía demacrado, con ropa barata, las manos ásperas de trabajar en construcción. Ya no era el ingeniero arrogante que me había abandonado. Era un hombre derrotado por la vida, igual que yo había estado cuando él me dejó aquí. «Eduardo», le dije sin mostrar emoción, «¿qué te trae por estas tierras tan lejanas?». Él sabía que yo sabía por qué había venido. Las noticias de su quiebra habían llegado hasta Oaxaca, igual que las noticias de mi prosperidad habían llegado hasta Puebla. Se hincó delante de mí, ahí mismo, sobre la tierra donde yo había encontrado mi salvación. «Papá, perdóname. Me porté como un hijo indigno. Te quité tu casa, te abandoné aquí para que te murieras. No merezco tu perdón, pero te lo pido con el corazón». Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras hablaba. «Eduardo», le dije, «¿te acuerdas lo que me dijiste la última vez que nos vimos?». Él bajó la cabeza porque sabía perfectamente cuáles habían sido sus palabras. «Me dijiste, aquí te pudres, viejo, ¿te acuerdas?». «Sí, papá, me acuerdo, y me avergüenzo de esas palabras todos los días de mi vida». Siguió hincado como si estuviera rezando frente a un altar. «Perdí todo, papá, mi empresa, mi casa, mi familia. Isabel se divorció de mí y se llevó a mis hijos. Estoy lleno de deudas y no tengo cómo pagarlas». «¿Y ahora vienes a buscar al viejo inútil para que te ayude?», le pregunté. No era crueldad de mi parte, era necesidad de que entendiera la dimensión de lo que había hecho. ¿El mismo viejo que era una carga inútil ahora puede salvarte? Eduardo lloró más fuerte. «Sí, papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no tengo a dónde más ir. Mis hermanos no me hablan, mi esposa me dejó, mis hijos apenas me conocen. Tú eres lo único que me queda en este mundo». Lo dejé llorar un rato, no porque fuera cruel, sino porque necesitaba que saliera todo el veneno que llevaba adentro. 40 años de construcción me habían enseñado que antes de construir algo nuevo, hay que limpiar bien el terreno de escombros. «Eduardo», le dije finalmente, «te voy a ayudar, pero no porque seas mi hijo, sino porque Carmen, tu madre, me enseñó a perdonar. Y porque estos antepasados zapotecos me han dado una segunda oportunidad, y creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad». Se levantó y trató de abrazarme, pero yo lo detuve con la mano. «Espérate, hijo, hay condiciones. No va a ser como antes, que nomás dices perdón y ya todo está bien. Si quieres mi ayuda, va a ser bajo mis términos». «Lo que tú digas, papá, haré lo que me pidas». «Primero», le dije, «vas a pedirle perdón a tu madre, públicamente, delante de toda la familia y de todo el pueblo, en el Día de los Muertos, en Puebla, en el altar que le vamos a poner a tu madre en el panteón». Eduardo asintió con la cabeza. «Sí, papá, lo que tú digas». «Segundo, vas a trabajar aquí conmigo un año completo sin sueldo. Vas a ayudar en las excavaciones, vas a cargar bultos, vas a limpiar baños de turistas, vas a hacer lo que haga falta, y te vas a portar con respeto con los arqueólogos y con todos los visitantes». «Está bien, papá». «Y tercero», le dije mirándolo directo a los ojos, «nunca más en tu vida vas a tratar mal a una persona mayor, ni a mí, ni a nadie. Porque los viejos no somos inútiles, Eduardo, somos la memoria de este mundo». Eduardo aceptó todas mis condiciones. Esa tarde le preparé un petate en el cuarto de visitas de mi casa nueva.
Por primera vez en meses pudo dormir sin la preocupación de que lo fueran a correr por no pagar la renta. Pero yo sabía que el perdón verdadero no se da en un día. Eduardo tenía que ganárselo, paso a paso, como yo me había ganado mi nueva vida excavando esta tierra sagrada. El Día de los Muertos se acercaba, y ahí se iba a decidir si realmente estaba arrepentido o si nomás era desesperación lo que lo había traído hasta acá. Los zapotecos creían que los muertos regresan a juzgar a los vivos. Carmen iba a regresar a juzgar a su hijo, y yo iba a estar ahí para escuchar su veredicto. El Día de los Muertos llegó como siempre llega, con el olor a cempasúchil y el sonido de las campanas de la iglesia. Eduardo había trabajado conmigo durante un mes completo, cargando piedras, limpiando herramientas, ayudando a los arqueólogos con las tareas más pesadas. Sus manos ya tenían callos nuevos y su espalda conocía el dolor del trabajo honesto. Pero todavía faltaba lo más difícil: enfrentar a su familia y a su madre muerta. Viajamos juntos a Puebla en mi camioneta nueva, la que me había dado el gobierno como parte de mi trabajo de guardián. Eduardo iba callado, viendo por la ventana, preparándose para lo que venía. Yo manejaba pensando en Carmen, en cómo había sido siempre el corazón de nuestra familia. Ella sabría qué hacer con su hijo descarriado. Paloma nos estaba esperando en el panteón con sus hijos, mis nietos que ya estaban grandes. Cuando vio a Eduardo, su cara se endureció como piedra. «¿Qué hace él aquí, papá?», me preguntó sin siquiera saludarlo. Miguel llegó poco después con su esposa y sus 2 niñas pequeñas. Su reacción fue igual. «Papá», me dijo, «¿por qué trajiste a este hombre?» «Es su hermano», les dije, «y es el hijo de su madre. Carmen no habría querido que estuviéramos divididos en su día». Pero podía ver en sus ojos la rabia que sentían hacia Eduardo. Paloma había llorado mucho cuando se enteró de cómo me había tratado su hermano mayor. Miguel había querido venir a Oaxaca a enfrentarlo, pero yo le pedí que esperara a este día. Habíamos puesto el altar más bonito que Carmen hubiera visto jamás. Cempasúchil naranja cubriendo toda la tumba, veladoras formando un círculo perfecto, su comida favorita, mole poblano, chiles en nogada, dulce de calabaza. Su fotografía de la boda, donde se veía tan joven y hermosa con su vestido blanco, presidía el altar rodeada de flores. La gente del pueblo había venido también. Carmen había sido muy querida por todos. Doña Esperanza, la vecina que siempre le prestaba azúcar. Don Patricio, el compadre que había bautizado a Eduardo. La maestra Refugio, que había enseñado a leer a mis 3 hijos. Todos sabían la historia de lo que había pasado con Eduardo, porque en los pueblos las noticias vuelan más rápido que los opilotes. «Eduardo», le dije cuando ya estaba toda la gente reunida, «es tu momento. Habla con tu madre y con tu familia». Él se acercó temblando al altar, se hincó sobre la tierra del cementerio y empezó a hablar con voz quebrada. «Mamá», le dijo a la fotografía de Carmen, «vengo a pedirte perdón por lo que le hice a mi papá. Le quité la casa que tú y él construyeron con tanto amor. Lo abandoné como si fuera un perro en las montañas. Le dije cosas horribles que jamás debí decirle». Las lágrimas le corrían por la cara mientras hablaba. Paloma y Miguel lo escuchaban con los brazos cruzados, sin mostrar ninguna compasión. Sus esposas cargaban a los nietos, protegiéndolos de escuchar las cosas feas que había hecho su tío. Doña Esperanza movía la cabeza negativamente, recordando cómo Eduardo había sido de niño, un muchacho educado y respetuoso. «Mamá», siguió Eduardo, «perdí todo por mi ambición y mi soberbia. Perdí mi empresa, mi casa, mi familia. Pero lo peor que perdí fue el respeto de mi familia y el amor de mi padre. Ahora entiendo que mi papá nunca fue una carga inútil. Yo fui el inútil que no supo valorar lo que tenía». Se dirigió entonces hacia mí.
siempre hincado sobre la tierra. Papá, delante de mi madre y delante de toda esta gente que nos conoce desde niños, te pido perdón por haberte traicionado. No merezco que me perdones, pero te lo pido con toda mi alma. Yo me acerqué al altar y puse mi mano sobre la fotografía de Carmen. Carmen, vieja mía, le dije, tu hijo está arrepentido. Tú siempre me decías que el perdón sana más corazones que el rencor. ¿Qué me dices? Una brisa suave movió las flores del altar, como si Carmen estuviera respondiendo. Eduardo, le dije, tu madre me está diciendo que te perdone. Y yo te perdono, hijo, pero con las condiciones que ya sabes. 1 año de trabajo sin sueldo, respeto para todos los mayores, y nunca más faltar a la palabra empeñada. Paloma se acercó entonces, con los ojos llenos de lágrimas. Eduardo, yo no te puedo perdonar tan fácil. Me mentiste durante meses cuando te preguntaba por papá. Me dijiste que estaba bien cuidado en tu casa cuando lo habías abandonado en la montaña. Miguel asintió con la cabeza. A mí también me mentiste, Eduardo. Cuando quise visitarlo me dijiste que estaba enfermo. Eduardo siguió hincado, recibiendo los reproches de sus hermanos. Tienen razón, les dijo. Les mentí a ustedes también. No hay perdón que pueda cubrir todo el daño que hice. Fue entonces cuando intervine. Paloma, Miguel, vengan acá. Los llamé junto al altar de su madre. Miren esta fotografía de su madre. ¿Qué creen que les diría Carmen si estuviera aquí viva? Paloma empezó a llorar más fuerte. Nos diría que perdonáramos, papá. Mamá siempre nos decía que la familia tenía que estar unida. Exactamente, les dije. Su madre odiaba las divisiones familiares. Siempre nos decía que los hermanos tenían que cuidarse entre ellos, sin importar qué tan grandes fueran los errores. Eduardo ya perdió a su esposa y a sus hijos. No puede perder también a sus hermanos. Miguel se acercó lentamente a Eduardo. Hermano, le dijo, te perdono porque mi madre me enseñó a perdonar, pero tienes que ganarte mi confianza de nuevo. No va a ser como antes. Paloma hizo lo mismo. Eduardo, por mamá te perdono, pero quiero ver que realmente cambies, no nomás de palabra. Eduardo abrazó a sus hermanos ahí mismo, junto al altar de Carmen. Doña Esperanza se acercó entonces. Eduardito, le dijo usando el nombre que le decía cuando era niño. Tu madre está viendo todo desde el cielo. Pórtate bien con tu papá para que ella descanse en paz. Don Patricio, el compadre, también habló. Eduardo, yo te bauticé cuando eras un bebé. Tu madre me pidió que fuera tu padrino porque confiaba en que ibas a ser un hombre de bien. Todavía tienes tiempo de cumplir esa promesa. La maestra Refugio se acercó al altar con un ramo de flores blancas. Doña Carmen, le dijo a la fotografía, aquí está su familia reunida otra vez. Ya puede descansar tranquila sabiendo que sus hijos se perdonaron. Esa noche cenamos todos juntos en casa de Paloma. Eduardo ayudó a servir la mesa, lavó los trastes, jugó con sus sobrinos como si fuera la primera vez que los conocía realmente. Los niños, que no entendían muy bien qué había pasado, se alegraron de tener a su tío Eduardo de vuelta. Papá, me dijo Paloma mientras veíamos a Eduardo contándoles cuentos a los nietos, ¿realmente crees que va a cambiar? Yo la tranquilicé con una sonrisa. Tu hermano perdió todo lo que tenía por portarse mal. Ahora sabe lo que se siente estar solo y sin nada. Esa es la mejor escuela para aprender a valorar a la familia. Miguel me preguntó sobre mi nueva vida en Oaxaca. Papá, te ves muy bien. Se nota que estás contento con tu trabajo de guardián. Le platiqué sobre los turistas que venían a conocer el sitio arqueológico, sobre todo lo que había aprendido de la cultura zapoteca, sobre la doctora Elena y los arqueólogos que se habían vuelto mis amigos. Es increíble, papá, me dijo Miguel.
Que hayas encontrado tanto tesoro justamente donde Eduardo te abandonó. Es como si el destino hubiera tenido todo planeado. Yo pensé en las palabras de mi papá sobre los tesoros de los antepasados. Miguel, le dije, a veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, aunque al principio no lo entendamos. Regresamos a Oaxaca al día siguiente. Eduardo había cumplido con la primera condición, la más difícil: pedir perdón públicamente delante de la familia y del pueblo. Ahora faltaba cumplir con el año de trabajo que le había impuesto. Durante los siguientes meses, Eduardo trabajó como nunca había trabajado en su vida. Se levantaba antes del amanecer para preparar las herramientas de los arqueólogos, cargaba bultos de arena, ayudaba a tamizar la tierra, limpiaba los pinceles pequeños que usaban para descubrir los objetos antiguos. La doctora Elena me dijo que nunca había tenido un ayudante tan dedicado. Don Rafael, me comentó un día, su hijo Eduardo está mostrando mucho interés en el trabajo arqueológico. Me hace preguntas inteligentes sobre las piezas que encontramos. Era cierto. Eduardo había empezado a estudiar sobre los zapotecos en sus ratos libres, leyendo los mismos libros que yo había estudiado. «Papá», me dijo una tarde mientras limpiábamos unas vasijas recién descubiertas, «ahora entiendo por qué te sientes tan orgulloso de cuidar este lugar. Estos antepasados realmente dejaron cosas increíbles». Lo miré trabajando con cuidado, con respeto hacia los objetos antiguos, y vi al hijo que Carmen y yo habíamos criado antes de que la ambición lo corrompiera. Los turistas empezaron a conocer la historia de Eduardo. Algunos preguntaban si era cierto que él había abandonado a su padre y ahora trabajaba sin sueldo para pagar su culpa. Eduardo no se escondía de esas preguntas. «Sí», les decía con humildad. «Cometí un error terrible con mi padre. Ahora estoy tratando de enmendarlo». Una familia de Estados Unidos se emocionó mucho con nuestra historia. «Es una historia de redención muy hermosa», me dijo la señora en inglés que la doctora Elena me tradujo. «Su hijo es muy afortunado de tener un padre que perdona». Eduardo tradujo él mismo la respuesta. «Yo soy el afortunado de tener un padre que me dio una segunda oportunidad». Paloma y Miguel empezaron a visitarnos cada 2 meses. Al principio venían nomás a verme a mí, pero poco a poco empezaron a incluir a Eduardo en las conversaciones familiares. «Se nota que está cambiando», me dijo Paloma después de una visita. «Ya no es el hermano arrogante que conocíamos». El cambio más grande se vio cuando Eduardo recibió una llamada de Isabel, su exesposa. Ella había oído de su nueva vida y quería que sus hijos conocieran a su padre rehabilitado. «Eduardo», le dijo por teléfono, «los niños preguntan por ti. Sofía quiere saber por qué no vives con nosotros». Eduardo habló con sus hijos por primera vez en 8 meses. «Papá», le dijo Rodrigo, «¿es cierto que encontraste un tesoro con el abuelo?». Eduardo les explicó que el tesoro lo había encontrado yo y que él estaba aprendiendo a ser mejor persona trabajando conmigo. «Papá», le dijo Sofía, «¿ya no vas a ser malo con el abuelo?». Eduardo les prometió que nunca más iba a ser malo con nadie. Isabel trajo a los niños a visitarnos en Oaxaca durante las vacaciones de Semana Santa. Fue la primera vez que vieron a su papá trabajando con las manos, sucio de tierra, pero feliz de verdad. «Abuelo Rafael», me dijo Rodrigo, «mi papá se ve diferente aquí contigo». Era cierto. Eduardo había recuperado algo que había perdido durante años: la paz interior. «Papá», me dijo Eduardo una noche cuando ya faltaban 2 meses para cumplir su año de penitencia, «quiero quedarme aquí contigo aunque ya termine mi castigo. Este lugar me ha enseñado cosas que nunca aprendí en la universidad». La doctora Elena me propuso entonces algo que no esperaba. «Don Rafael,
¿Le interesaría que Eduardo se convirtiera en el asistente oficial del sitio arqueológico? Ha demostrado mucha dedicación y conocimiento. El gobierno podría darle un puesto con sueldo. Así fue como Eduardo se quedó conmigo permanentemente, ya no como penitencia, sino como mi compañero de trabajo en cuidar los tesoros de nuestros antepasados. Construyó su propia casita al lado de la mía, sencilla pero cómoda, donde Isabel y los niños podían visitarlo cuando quisieran. Ahora, cuando los turistas llegan, Eduardo les cuenta la historia completa de nuestra familia. Les explica cómo los zapotecos creían en la justicia de la tierra, cómo los errores siempre regresan para ser corregidos, cómo el perdón puede transformar incluso los corazones más duros. Mi padre me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, les dice a los visitantes. Los antiguos zapotecos sabían que la tierra siempre da segundas oportunidades a quien las merece. Por las tardes, cuando terminamos con los turistas, nos sentamos en el corredor de mi casa a ver el atardecer sobre las montañas de Oaxaca. Eduardo me platica sobre sus planes para ayudar a más familias que han perdido sus casas por fraudes como el que él sufrió. Papá, me dice, quiero usar lo que aprendí de mis errores para ayudar a otros. Los fines de semana llegan Paloma y Miguel con sus familias. Los nietos juegan entre las ruinas zapotecas mientras nosotros los adultos preparamos barbacoa en el patio. Eduardo se ha convertido otra vez en el hermano mayor protector que Carmen había criado, el que cuida de sus hermanos menores y respeta a su padre. Carmen habría estado orgullosa de ver a su familia reunida otra vez. Su fotografía presidiendo la mesa del comedor, rodeada siempre de flores frescas que Eduardo corta del jardín que plantó en su honor. Gracias, vieja, le digo todas las noches antes de dormir, por enseñarme a perdonar. La historia terminó mejor de lo que cualquiera habría imaginado. El hijo que me abandonó para morir se convirtió en mi compañero más fiel. La tierra que él pensó que sería mi tumba se convirtió en nuestra salvación. Los antepasados zapotecos nos dieron a los dos una segunda oportunidad de ser la familia que Carmen siempre soñó que fuéramos. Así aprendí que los tesoros más grandes no son los que se encuentran enterrados en la tierra, sino los que se pueden rescatar del corazón humano cuando todavía hay tiempo para el perdón. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón.
No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es?
¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.